Buenos días, jóvenes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Eh, vamos a hacer vamos a ver en este video un pequeño repaso de las fórmulas básicas de Excel. Vamos a ver algunas que ya conocimos la semana pasada, otras, bueno, de hecho ya las conocemos todas, las trabajamos en Jasper, pero las vamos a ver un poquito más a detalle. Y también vamos a conocer el uso de filtros. Entonces, la mayoría de estas funciones ya las conocen, pero vamos a ahondar en aquellas que pueden generarle alguna duda, cómo utilizarse de forma correcta. Entonces vamos a hacer un repaso bastante rápido, y como les indicaba la clase pasada, la ventaja de hacer un video es que si yo ya sé cómo utilizar una fórmula en específico, por ejemplo, ya sé cómo usar suma, promedio, máximo, mínimo, puedo adelantarme al video hasta el punto que me interesa. Por ejemplo, yo no recuerdo cómo usar contar o contara, entonces me adelanto a ese minuto. Esa es la ventaja del video, ¿verdad? Que ustedes pueden adelantar y atrasar en función de la necesidad que tengan de ver un tema en específico. Entonces vamos a iniciar. Creo que esta función es la más fácil de todas, la más básica, la función suma, que como su nombre lo indica, me permite sumar un rango de celdas. Entonces recordemos, para cualquier función siempre vamos a iniciar con el signo de igual y el nombre de la función. Generalmente es en mayúsculas y en todo junto, además de abrir el signo de paréntesis. Entonces, ya teniendo determinada la suma, en este caso la función, procedo a seleccionar los datos que quiero sumar. Por ejemplo, tengo aquí unos datos, voy a sumar los sueldos de todos para saber cuál es el total de todos los sueldos, y listo, así de sencillo. Básicamente, suma, promedio, mínimo y máximo son cuatro de las fórmulas básicas que manejamos en Excel. Inclusive, estando ubicados en Excel, en edición, en el botón autosuma, acá que es el signo de sumatoria, que parece como una E, tenemos básicamente estas mismas funciones. Entonces, otra opción para poderlas utilizar es directamente desde acá. Hago clic en el botón autosuma, elijo qué función quiero utilizar, aunque solamente tengo 5. En más funciones me parecen todas las demás, pero creo que es más fácil, si yo ya conozco la función, escribir el nombre. Escribo suma. Por defecto me puede seleccionar o no un rango de datos. El rango que me está seleccionando no es el que yo necesito. Entonces lo que hago es, puedo borrar el contenido dentro del paréntesis o seleccionar manualmente yo el contenido que necesito, y presiono intro para que me dé la respuesta. Entonces, esta es la función suma. Pasamos a la función promedio, que es igual la sintaxis de la fórmula, signo de igual, el nombre de la función, abro paréntesis y selecciono la cantidad de datos que quiero evaluar, y automáticamente tengo el promedio, en este caso de todos los sueldos de estos trabajadores. Entonces el sueldo promedio es de 3.900. Máximo y mínimo, como su nombre lo indica, máximo me permite obtener el número más alto, mínimo el número más bajo. Entonces en este ejemplo pues tenemos pocos datos, pero como les indicaba, si tuviera 1000, 2000, 10.000, 15.000 datos, a simple vista es imposible de verlo. Aquí como son pocos, pues yo podría ir viendo los más grandes, por ejemplo 5.600, 5.700,
y ese es el número más grande, 5750. Entonces yo sé que el más grande es 5750, pero como repito, si hubieran 15.000, 20.000 datos, entonces es prácticamente imposible que yo vaya viendo uno por uno cuál es el más alto, y lo más seguro es que me equivoque. Y lo mismo pasa con el número mínimo. Yo puedo verlo aquí, como son pocos datos, veo un 2900 y veo un 2200, y yo sé que el más pequeño es 2290. Entonces a simple vista es fácil de verlo con poquitos datos, pero repito, ya teniendo una cantidad más grande de datos, esto se complica. Para eso tenemos la función max, que me permite seleccionar una cantidad de datos que yo defina y me va a desplegar el número más alto de ese rango de datos. Lo mismo sucede con la función min. Selecciono yo mis datos y me aparece desplegado cuál es el número más bajo de esa serie de datos. Ahora vamos a ver contar. Bueno, acá ya tenemos unas fórmulas que nos pueden generar cierta confusión, aunque la ventaja de Excel es que me brinda un pequeño resumen de para qué sirve determinada función. Por ejemplo, tenemos contar. Si se dan cuenta, al hacer clic sobre algunas funciones, automáticamente me va indicando su funcionalidad. Contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, vamos a utilizar la función contar para contar cuántos números hay en la columna sueldos. Selecciono los datos, presiono intro, cierro paréntesis y presiono intro, y listo, tengo 13 datos. ¿Qué era lo que me indicaba la función? Que va a contar cuántas celdas con números existen. ¿Qué pasa si cuento, por ejemplo, la columna apellido? Contar, selecciono los datos de apellido y 0. ¿Por qué me tira 0? Porque solamente cuenta celdas que tengan números. Vamos a hacer otro ejemplo. Igual contar. Voy a seleccionar al primer empleado. Tengo 3 celdas. ¿Cuántas me va a contar? Solamente donde haya números. Entonces me va a desplegar simplemente 1. ¿Por qué? Porque solamente la columna sueldo tiene un número. Entonces así es como funciona la función contar. Igual contar. Veamos. La función contar me indica: cuenta el número de celdas de un rango que contiene... Perdón, ese es contar. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Es decir, acá va a contar cualquier celda siempre y cuando tenga contenido. Es decir, si tiene letras, si tiene números, si tiene símbolos, contar los va a contar. Entonces, me serviría tanto para la columna sueldos, como para la columna apellidos, como para todas las celdas. Veamos un ejemplo. Selecciono la columna apellidos y listo, me tira 13. ¿Por qué me tira 13? Porque son 13 los apellidos que existen en el rango. ¿Qué pasa si selecciono los mismos apellidos más los sueldos? Como esta función no discrimina entre números ni letras, me va a contar ambos, porque en las celdas hay contenido. Entonces me va a lanzar que hay 26 datos. ¿Qué sucede ahora si selecciono nuevamente los apellidos, nuevamente los sueldos, pero selecciono
4 celdas más en blanco. Voy a borrar los datos, selecciono apellidos, sueldos y 4 celdas más en blanco. Entonces me cuenta nuevamente 26. ¿Por qué? Porque estas 4 celdas en blanco no las va a contar, porque precisamente están en blanco. Acá tenemos la función contar.sí, que estas ya son un poquito ya más avanzadas, ya tienen una condicionante que me permite determinar una condición que se cumpla para que entre en función la funcionalidad de contar. Bueno, valga la redundancia. Por ejemplo, quiero contar, voy a crear una celda, una columna, y vamos a poner género. Bueno, entonces tengo a Javier, que sería género masculino, María femenino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, femenino. Bueno, asumo que es masculino, masculino, femenino, masculino y masculino. Okay. Ahora, si se dan cuenta, como agregué una columna más, me contó también cuánto contenido hay en esa nueva columna. Entonces ahora tengo 39 datos, que son exactamente 13 más 13 más 13, 39. Contar.sí. Aquí vamos a utilizar el asistente para funciones. ¿Cómo hago para utilizar el asistente para funciones? Lo puedo utilizar así como he utilizado las demás funciones, pero el asistente me facilita el trabajo. Voy a hacerlo de dos formas para que ustedes lo vean y puedan elegir cuál creen que se les facilita más. Aquí la estructura de la función me va indicando qué tengo que rellenar para que la función funcione. Entonces me está pidiendo primero el rango, que es el grupo de celdas que va a comparar, y luego el criterio, que es la palabra clave de qué es lo que va a contar. Por ejemplo, quiero que cuente cuántas mujeres hay, cuántos empleados tienen el género femenino. Primero voy a buscar, en este caso, la columna que me va a servir a mí, que básicamente es la columna género, porque ahí está determinado quiénes son masculino, quiénes son femenino, y listo, ya tengo el rango. Ahora me pide que escriba una coma. Esto puede variar entre computadoras dependiendo de la configuración, puede ser coma o punto y coma, así que tienen que tener cuidado de visualizar qué me está pidiendo la función. Y ahora el criterio. En el criterio tengo que tener cuidado de escribir si son números, si fuera un número lo que necesito contar, números específicos, por ejemplo que contara cuántos 25 hay, puedo escribirlo directamente, pero como es texto el que estoy intentando contar, necesito escribirlo entre comillas dobles. Entonces, entre comillas escribo la letra F, que es el de femenino, y listo. Me cuenta que hay 5 mujeres, 5 personas con género femenino. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con el género masculino y utilizando el asistente. Igual, contar.sí. Y ahora, ¿cómo hago para abrir el asistente? Es bastante sencillo. En la barra de fórmulas
hago clic en insertar función y como ya está escrita la función, automáticamente me abre el asistente para que yo tenga acá ya los campos listos solo para poner la información que necesito. Entonces, me pide el rango, me pide el criterio. Entonces, aquí es exactamente igual. Selecciono el rango. Y ahora el criterio. Que recordamos entre comillas. Escribo, perdón, aquí era de masculino. Escribo entre comillas y casi que automáticamente me está dando ya la respuesta. Pero vamos a terminar para que me muestre ya desplegado y me cuenta que hay 8 hombres. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces contar puntos sí me puede contar en un grupo, en un rango de datos, datos específicos. Entonces tengo que elegir el rango de datos donde voy a contar y en el criterio escribo qué es lo que tiene que contar, aunque tenemos que ser muy precisos conforme qué es lo que vamos a decirle a la función que busque. Tenemos ahora creo que se me olvidó una función más que sería contar punto blanco. Que como algunos me imagino podrán deducir, me permite contar celdas en blanco. Entonces, vamos a escribir la sintaxis de la función. Vean, contar punto blanco. Y me indica, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces aquí, básicamente, hace lo que dice la función. Me va a contar celdas en blanco, celdas vacías. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar mis datos completos, todos mis datos que tengo de sueldos y de personas. Y como todos están con datos, todos están llenos, me cuenta que no hay ninguna celda en blanco. ¿Qué pasa si ahora quiero contar, por ejemplo, la columna C? La columna C. Y como estoy contando con todo y el título de columna, que en este caso también está vacío, me va a desplegar que tengo 14 celdas en blanco. Listo. Es muy sencilla de utilizar. Vamos a proceder ahora con la función derecha. La función derecha me devuelve el número especificado de caracteres al final de una cadena de texto. Es decir, me va a extraer los datos que se encuentran a la derecha de una palabra, de un número. Creo que viendo el ejemplo va a quedar más claro. Primero, voy a seleccionar un texto. En este caso esta función solo funciona con texto, con letras. Por ejemplo, voy a seleccionar a Francisco. Ya tengo seleccionado el texto que quiero contar los caracteres y extraerlos. Ahora, como aquí mismo la función me está indicando que escriba una coma, me pide cuántos caracteres deseo extraer. Entonces voy a poner 2, por ejemplo, y listo. Entonces, ¿qué me extrajo? De la palabra, en este caso de Francisco, me extrajo la C y la O. ¿Por qué? Porque me extrajo de la derecha 2 caracteres. Entonces empezó de derecha a izquierda y de derecha a izquierda contó 1, 2 y me los extrajo. Vamos a pedirle que me extraiga 4 caracteres en lugar de 2. Derecha, 4 o 5 mejor.
y Cisco. Entonces, creo que ahora está un poco más claro. Derecha me permite extraer una cantidad de caracteres. Caracteres quiere decir letras o símbolos, en este caso de un texto, de una palabra. Creo que en Program queda más claro una cadena de caracteres, un string, que me imagino que están viendo, están conociendo o van a conocer, una cadena de caracteres. Entonces, izquierda es la inversa de derecha. Aquí lo mismo, tomo una palabra, pero me va a extraer de izquierda a derecha una cantidad de caracteres. Igual izquierda, selecciono, ahora siempre vamos a seleccionar a Francisco. Y cuántos datos quiero extraer de esa palabra. Vamos a extraer 4. Y listo, veamos. Entonces de izquierda a derecha me extrajo 4 datos. Francisco. Entonces, creo que está muy claro cómo funcionan las funciones izquierda y derecha. También se me olvidó colocar, en este caso, la función nomPropio, que como su nombre lo indica, me permite escribir un texto con inicial mayúscula como un nombre propio. Como sabemos, las reglas gramaticales nos indican que los nombres personales se escriben con la inicial mayúscula. En este caso, aquí ya están escritos, pero voy a cambiar, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Efraín. Lo voy a escribir con minúscula. Y ahora escribo la función nomPropio, seleccionando el texto, que sería en este caso Efraín. Nada más, no tengo que delimitar otra cosa. Y listo. Me escribe en este caso el nombre de Efraín con inicial mayúscula. También es otra función muy sencilla de utilizar. Realmente son más de, creo que de 1000 o no más de 2000 funciones las que tiene Excel. Es imposible memorizarlas todas, aunque estas que estamos conociendo son la base, que les podrían a ustedes ahorrar mucho trabajo de cierta forma al momento de manejar datos. Excel es de las herramientas más utilizadas prácticamente en cualquier área de trabajo. No solamente uno pensaría que es trabajo de oficina, pero hay un campo muy amplio para utilizar Excel, y conocer estas sencillas funciones pueden ahorrarles mucho trabajo. Entonces, esta es la parte de las funciones. Y vamos a pasar a la parte de filtros. Creo que aquí me voy a ir un poquito más rápido. Y en filtros, como su nombre lo indica, filtrar es delimitar una cantidad de datos. Es decir, en este caso, en esta tabla de datos, yo puedo ocultar datos que no me van a servir momentáneamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo acá, quiero que, por ejemplo, me aparezcan solamente las personas que son casadas. Entonces, tengo 3 estados. Tengo casados, solteros, viudos. Y yo quiero solamente ver los datos de las personas casadas. Entonces necesito filtrar, es decir, ocultar los demás. No es que los vaya a eliminar, simplemente los voy a ocultar momentáneamente. Entonces, ¿cómo hago para filtrar? Me dirijo a la pestaña Datos. Primero me voy a ubicar en este caso en Estado Civil.
Me dirijo a la pestaña Datos, Filtro, y si se dan cuenta me aparecen estas flechitas en cada una de los títulos de columna, y entonces aquí es donde ya Excel se encarga de trabajar. Hago clic en el filtro de estado civil. Si se dan cuenta, son 4 estados: casado, divorciado, soltero y viudo. Entonces, ¿cuál es el único que necesito? Casado. Entonces le quito el cheque a todos los que no necesito y dejo simplemente marcado los que sí. Casado, aceptar. Y listo, aquí tengo todos los casados. Y los demás datos, repito, no es que se hayan borrado, simplemente están ocultos. Es más, si se dan cuenta acá, las filas se saltan entre números. Se salta de la 2 a la 5, de la 5 a la 10, de la 11 a la 18. ¿Por qué? Porque esas celdas están ocultas por el filtro que yo acabo de aplicar. ¿Qué pasa si quiero volver a ver los datos que filtré? Si se dan cuenta, el filtro se ve distinto a los demás. Los demás son solo flechitas y aquí me aparece el icono de filtro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ingreso nuevamente al filtro y puedo ya sea volver a chequear todos o borrar el filtro de estado civil. Y listo, me vuelven a aparecer. Creo que el filtro no necesita mayor explicación, es sumamente sencillo. Por ejemplo, puedo filtrar también fechas. Acá tengo fechas. Y acá tengo filtros de fecha. Aquí puedo poner que me aparezcan solo fechas entre un determinado mes, entre un determinado año. Por ejemplo, vamos a poner acá, tenemos desde el año 94 hasta el año 2018. Vamos a ordenar, vamos a filtrar vamos a poner el 1 del 2000 y el 31 de diciembre. Vean cómo escribo el formato número, día, mes, año del 2008. Y aceptar. Y vean, se redujo bastante mis datos. Ahora solamente me aparecen los datos de entre el año 2000 y 2008. Aquí no importa el mes, sino que me basé mucho en el año. ¿Podría hacer el filtro aún más estricto? Claro que sí, podría filtrar solamente entre los meses de enero y febrero del año 2001, 2002. Pero como repito, es bastante sencillo filtrar datos. Bueno, creo que vamos a pasar a la última parte del video, que serían los filtros. Entonces básicamente acá solamente tengo que ordenar los datos. Yo los puedo ordenar de distintas formas. Por ejemplo, quiero ordenar de menor a mayor el DNI, que sería el documento de identificación, o quiero ordenar en orden alfabético el deporte que realiza, o quiero ordenar de mayor a menor el sueldo que obtiene. Entonces acá puedo ordenarlo, pero ¿qué pasa ahora? Quiero por ejemplo ordenar por orden alfabético el apellido y por el sueldo, por cuánto gana. Entonces, si ordeno uno, me desordena el otro. Veamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Muy sencillo. Simplemente me dirijo a la pestaña Datos, en el grupo Ordenar, y acá me permite crear varios niveles de ordenamiento. Por ejemplo, quiero ordenar los apellidos en orden alfabético, pero también quiero que se ordenen por el sueldo.
quiero que me muestre los de mayor a menor. Primero me va a ordenar el apellido, tratando de, en este caso, no, va a ordenarlos en orden alfabético, y el sueldo va a tratar de ordenarlos en función del apellido. Entonces veamos. Ya me ordenó los apellidos y me ordenó los sueldos de mayor a menor, pero tratando de no entrar en conflicto con el apellido. Entonces acá mantiene el orden del apellido y ordenó también el sueldo de una forma que se pudiera correlacionar con los apellidos. Por eso les comentaba que es un poquito confuso el uso de los filtros, pero el ejercicio no tiene mayor complicación de ordenamiento, así que creo que con eso sería suficiente. Así que básicamente eso sería por todo, jóvenes. Cualquier duda igualmente pueden escribirme por correo y yo les estaré apoyando por si tienen alguna duda, alguna consulta con relación a cómo utilizar filtros, cómo utilizar ordenamiento y las fórmulas que mostré ya al inicio del video. Así que sin más que agregar, me despido, jóvenes, y les deseo que pasen un feliz día y una feliz Semana Santa. Saludos.